Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Hernández, soy el presidente de China Gestión y por cortesía de DHL voy a tener esta charla con ustedes para ver o para intentar orientarles sobre la internacionalización de las empresas españolas en China. Antes de comenzar, bueno, parece que hay un fallo. Antes de comenzar, les recuerdo que hay un certificado dado por el Centro Internacional de Formación Financiera para certificar, valga la redundancia, la asistencia a cada una de las ponencias que se hacen. El certificado está hecho por, como digo, por el Centro Internacional de Formación Financiera y para obtenerlo basta con que al final de la charla se dirijan ustedes a cualquier persona del stand de DHL que se lo facilitará. Les hablo de China porque creo que tengo una cierta experiencia. Yo llevo 40 años trabajando en comercio internacional y de esos 40 años he dedicado 28 a la República Popular China, donde llegué por primera vez en enero del año 87. Normalmente no me gusta dar cifras sobre China o sobre cualquier otro país que se puede buscar fácilmente en Internet y parece mejor entrar directamente en el tema de la conferencia. Sin embargo, China tiene unas magnitudes que yo creo que deben de ser conocidas para que nos hagamos una idea de dónde estamos trabajando. Creo que aquí hay un fallo técnico. A ver, por favor. Parece que... No. Parece que no va esto. El puntero va, esto pasa para atrás. Perdón. Entonces, vamos a hacer lo que es una pequeña presentación de China. China, si tuviéramos que definirla de alguna manera, diríamos que es un país superlativo. Y es un país superlativo por las cifras en las que nos movemos. Tiene una población de más de 1.300.000 habitantes. Su moneda es el yuan, que ya verán que nos va a dar después guerra a la hora de entrar a trabajar con ello. Su densidad de población es de 145 habitantes por kilómetro cuadrado y a nivel de desarrollo actualmente China es el segundo país más rico del mundo, después de la Unión Europea considerada en su conjunto. El PIB de China es el mayor PIB a nivel de país internacional y solamente la Unión Europea con su conjunto lo tiene superior a ellos. Para hacerse una idea de cómo ha prosperado China en las últimas décadas, cuando Deng Xiaoping comienza la apertura de China a Occidente, el PIB de China era el 6% del PIB de Estados Unidos. Actualmente es el 110% del PIB de Estados Unidos. Esto se ha debido a que durante las últimas décadas, digamos las 3 últimas décadas, China siempre ha incrementado su PIB en valores superiores al 10%, excepto en los últimos años, como veremos después. Geográficamente, China, que ocupa esa extensión cercana a los 10 millones de kilómetros cuadrados, se centra, aquí está un mapa de las principales ciudades, se centra en el este. Solamente en el oeste vemos Urumqi y Lhasa, que son las capitales de 2 regiones autónomas, pero toda la riqueza de China y toda la productividad de China se centra fundamentalmente en la zona este. China es un país que tiene más de 100 ciudades, que tienen más de 1 billón de habitantes. Nosotros en España tenemos 2 solamente, Madrid y Barcelona. Territorialmente China está ordenada de tal manera que tiene 23 provincias, incluyendo la provincia de Taiwán, tiene 4 municipalidades que tienen régimen propio, Pekín, Tianjin, Chongqing y Shanghái, 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas. Es decir, a nivel administrativo, China tiene una organización bastante complicada. Ahora quieren hacer otras 12 zonas especiales. Esto crea una diferencia importante entre ellas y es totalmente distinta la mano de obra que podemos encontrar en las provincias del interior
que las que encontramos en la costa. El nivel de productividad también es diferente. Los costos de transporte, hablo ya no del transporte entre Europa y China, sino los costes del transporte dentro de China, son diferentes e incluso los impuestos, la fiscalidad que tienen las provincias son diferentes. Esto es tan gran diferencia tienen que en China se está dando lo que se llama la segunda deslocalización, es decir, que empresas que se deslocalizaron de Occidente y fueron a la costa de China, fueron sobre todo a la zona de Cantón, ahora están viendo que es mucho más barato salir de aquí y marcharse hacia las provincias del interior porque tienen también unos costes más económicos. Esto es lo que se conoce como la segunda deslocalización. Hay un movimiento migratorio de todas las provincias y sobre todo de los campesinos del interior hacia las capitales, que es el movimiento migratorio más importante que se ha dado en la historia. En China se ha movido más gente del campo a las ciudades que la gente que salió de Europa a América desde que se descubriera en 1492. El último dato, y ya no les voy a aburrir más, es una comparativa con España. China tiene 9.500.000 y pico kilómetros cuadrados, España 505.000, es decir, que somos prácticamente 20 veces más pequeños que China. Dentro de ese 20%, 20 veces más pequeño que China, la comparativa de población es que aproximadamente China tiene 30 veces más población que España. El PIB, sin embargo, China tiene 7 billones, mientras España solamente tiene 1 billón, que en relación con las poblaciones evidentemente hace que España sea un país mucho más rico, a pesar de que estamos ocupando actualmente la 14ª posición en el PIB mundial. Y aquí China figura con el número 1, considerando que las diferentes naciones del mercado común europeo, de la Unión Europea, sus PIB los hemos desglosado y entonces aquí China sí quedaría como número 1. Y lo que es más importante es ese crecimiento que decía que en China se había mantenido en las últimas décadas por encima de los 10 puntos, este año pasado, el 2014, fue del 7,4%, lo cual puede parecer realmente una caída importante en el crecimiento y, sin embargo, si lo comparamos con el 1,4% que creció España, en donde se consideró un éxito el poder subirse un 1,4%, nos da una idea del crecimiento que tiene China. China tiene dos caras. Por un lado, cuando China se abre a Occidente, en los años 80, automáticamente en Occidente nos fijamos en China como el gran mercado. Gran mercado, ¿por qué? Tiene muchos consumidores, 1.300 millones, tiene un incremento constante del nivel de vida de los mismos y con la entrada en la Organización Mundial de Comercio baja los aranceles de manera que los hace accesibles a los productos de importación. Sin embargo, a la vez que China es un gran mercado, China se convierte en las 3 últimas décadas en la fábrica del mundo. Se convierte en la fábrica del mundo porque tiene una mano de obra muy barata, porque tiene una política de patentes y de propiedad intelectual que es francamente laxa, es decir, en China prácticamente se puede hacer casi todo en el tema de patentes y de no respetar la propiedad intelectual, y después también porque China ha adaptado una cosa que es francamente interesante, que es aceptar la transferencia de tecnología, comprar tecnología de países desarrollados. Esto hace que el incremento de China y su influencia en el mundo, como humorísticamente veía Forges, que decía, hijo mío, todo esto algún día será China. En todas las escuelas de negocios, a la hora de buscar nuestro nicho en un mercado determinado, se nos recomienda hacer el DAFO, es decir, hacer un compendio de las debilidades, de las fortalezas, de las amenazas y de las oportunidades que vamos a tener en ese mercado. Cuando queremos hacer un DAFO de nuestros productos en China, nos encontramos con un DAFO que es realmente complicado. ¿Y por qué es realmente complicado ese DAFO? Porque los factores que entran son sumamente numerosos y además nos pueden incidir
o positiva o negativamente. Tenemos que considerar lo que es la población, la deslocalización que les comentaba antes de la costa hacia el interior, la tecnología, que ya no solamente es tecnología que se está comprando de países extranjeros, es la propia tecnología que China ha desarrollado. Ahora mismo, cuando pensamos en China, se piensa en una fábrica de producto barato, de juguete, de pequeños motorcitos, pero China, sin embargo, ya está muy especializada en productos altamente tecnológicos. Como ejemplo, hace 15 años China importaba trenes de alta velocidad. Hoy en día China es el país que no solamente tiene más trenes de alta velocidad en el mundo, sino que además exporta y es competencia de gente tan importante como Siemens, como las empresas francesas, como las empresas japonesas y como la misma Talgo española. La cobertura social en China es mínima. ¿Eso qué es lo que hace? Pues hace que, por un lado, los costes de obra los costes de mano de obra sean mucho más baratos, y por otro lado nos hace que a la hora de competir con ellos nos vamos a encontrar con una especie de dumping social que viene dado por los precios de la mano de obra, que son muy baratos y además que no tienen que pagar los impuestos que nosotros tenemos que pagar aquí. La formación en China tienen un pequeño porcentaje de alumnos que terminan su grado y su posgrado y hacen los doctorados, pero incluso siendo muy pequeño el porcentaje, sobre un volumen de población tan grande, hacen que tengan cantidad de gente con una formación muy buena. La paridad del cambio es una de las cosas que China ha sabido manejar mejor a la hora de exportar. Ha mantenido la moneda suya, el yuan renminbi, a unos niveles que los ha prácticamente ligado al dólar y no permiten las autoridades chinas que la desviación diaria de la fluctuación del renminbi con el dólar sea más del 2%. Es decir, es una moneda que no es libre. El no ser libre en la moneda siempre es un arma de doble filo, porque va a permitir en cualquier momento, mediante la devaluación del yuan renminbi, el volver a ser un mercado mucho más barato a la hora de competir con ellos. Por otra parte, China tiene un crecimiento que hemos visto que es enorme. Yo nunca me canso de dar cifras del crecimiento de China. Antes les he puesto el ejemplo de los trenes de alta velocidad. Cuando yo llegué a China en el año 89, había 69 kilómetros de autopistas, solamente 69 kilómetros de autopistas. Hoy en día hay 89.000 kilómetros de autopistas. Es decir, eso da un ejemplo de lo que China está desarrollándose. China, por otro lado, cada vez tiene unas necesidades de consumo mayores, en el sentido que la población está ganando en renta per cápita y cada vez quiere acceder a bienes de mercado que hasta ahora no podía hacerlo. Los cambios políticos en China son prácticamente nulos. Está dominado todo por el Partido Comunista. El Partido Comunista ha permitido que China entre en lo que es la economía de mercado, pero manteniendo las normas. Después, las normas comunistas. Después, China es un país que nos puede valer para externalización de nuestros servicios. No solamente hay que pensar, cuando vemos un país con el que queremos trabajar, en lo que es la simple compra y venta de bienes, también hay una compra y venta de servicios. China sabe cómo manejarlo, se reserva servicios importantes como puede ser el servicio financiero, como puede ser el turismo, como puede ser aquellos que están dando muy buenos resultados económicos, y sin embargo ya está permitiendo que la gente empiece a hacer asesoramientos, empiece a hacer transferencias de tecnología, empiece a hacer ventas de know-how, etcétera. La crisis que estamos padeciendo los países occidentales y de la que parece que ya estamos saliendo, prácticamente no ha afectado a China. La afectó en un primer momento con sus exportaciones, pero ese déficit de exportación que hicieron lo han suplido con un consumo interno. Y después, a la hora de hacer nuestro DAFO, también tenemos que tener en cuenta que la logística en China es complicada. No solamente la logística de enviar y recibir mercancía, que eso hay empresas como DHL que ayudan mucho a la hora de solucionar los problemas,
sino lo que es la propia logística de moverse en un territorio de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados y que está muy bien comunicado entre las grandes ciudades, pero que quedan muchas poblaciones en donde realmente es difícil el llegar y los costes y la organización logística es cara. Cuando nos planteamos China dentro de una empresa, dentro de una pyme, siempre la vemos o bien como una oportunidad de negocio o como una amenaza para nuestro negocio. Oportunidades, ¿por qué? Porque tanto en la compraventa de bienes de equipo y bienes de consumo es un país superactivo. Actualmente China compra muy poquito de España y sin embargo España compra mucho de China. ¿Qué es lo que estamos comprando? Fundamentalmente estamos comprando pues lo que hablamos antes y cada vez más piezas y componentes de maquinaria. Y ahora se está incrementando un poco la venta que hacemos a China en bienes de consumo. Pero no solamente, como les decía, cuando pensamos en un país vamos a ver la compraventa, sino que también hay otras formas de entrar en los mercados, como puede ser la producción conjunta, como puede ser la transferencia de tecnología y know-how, como puede ser la venta de servicios, como puede ser la creación de sociedades mixtas con empresas chinas y como puede ser las inversiones, no solamente inversiones de empresas españolas en China, sino también de empresas chinas en España. Actualmente saben que hay un millonario chino que ha comprado el edificio de Madrid, de la Plaza España, perdón, y que ha comprado un equipo de fútbol. Bueno, hay mucha gente en China con mucho dinero que está dispuesta a invertir. Hay muchas veces que eso puede ser una oportunidad para meter una inyección financiera en algunas de nuestras empresas. Como amenazas que nos da China, pues fundamentalmente que es una economía en expansión muy potente, que es nuestra competencia en muchísimos mercados, que está mejorando su calidad y la calidad quizás siempre haya sido los pies de barro de la exportación china, pero cada vez los chinos están aprendiendo más y están mejorando sus calidades. La financiación. China hasta el 2010 estaba recibiendo fondos de ayuda al desarrollo. Hoy China no solamente ellos dan créditos, de hecho actualmente China tiene un crédito de 17.000 millones de dólares con Angola y últimamente ha creado el Banco Asiático de Inversión, que es el primer banco multinacional donde no tiene prepotencia o preponderancia Estados Unidos. Y finalmente China tiene una serie de mercados cautivos en función de las inversiones que ha hecho en determinados países y que después están pagándoles con materias primas, están pagándoles con inversiones conjuntas, etcétera. Entonces, si yo tuviera que decir si China ahora mismo es una oportunidad o es una amenaza para nuestras empresas, yo diría que China, más que oportunidad o amenaza, China es auténticamente una necesidad. Todo lo que les estoy contando a lo mejor les anima a ir a China, pero cuando llegamos a China nos encontramos con el laberinto. ¿El laberinto en qué sentido? En que tenemos unas distancias internas y externas. Simplemente a nivel de ejemplo, la distancia entre Madrid y Pekín son aproximadamente unos 9.000 kilómetros, pero la distancia entre Guangdong, Guangzhou y Urumqi son 4.200, es casi la mitad de la distancia que hay de Madrid a Pekín, son distancias entre dos poblaciones chinas. El idioma es una traba muy importante, primero porque el porcentaje de chinos que hablan inglés es mínimo, aunque también tendríamos que decir que el porcentaje de españoles que hablan inglés tampoco es muy elevado, y después porque el idioma que tienen, el chino, el mandarín, que es el putonghua, que es el que se emplea prácticamente en toda China, todo el mundo conoce, pues es un idioma realmente complicado. Los costes, el cálculo de los costes que vamos a tener de producción en China, dónde nos vamos a orientar, quién nos va a orientar si estamos comprando o si estamos vendiendo, qué costes vamos a tener en el mercado interno. Las diferencias culturales realmente son muy importantes.
China ha vivido muchos años de espalda a Occidente, o Occidente ha vivido muchos años de espaldas a China, y se han creado una serie de culturas completamente distintas, y una de estas culturas que es distintas es la cultura comercial. Eso también es una traba, es una parte más de ese laberinto con el que nos vamos a encontrar en China. La burocracia china es tremenda, es incluso peor que la nuestra. Es una burocracia que se complica por esa división interna que tiene, que se complica porque las leyes que se aplican en el país no son iguales. De hecho, hay muchas mercancías que se pueden importar por algunas aduanas chinas y por otras no. O mejor dicho, hay aduanas que no admiten una serie de mercancías y sin embargo podemos encontrar que en otras aduanas, en otras ciudades, nos las van a admitir. La fidelización, tenemos que conseguir que nuestro cliente o nuestro proveedor tenga cierta fidelización con nosotros. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Nos vamos a plantear lo que hablamos antes, la logística tanto del envío a China o de la recepción de China, como una vez que la mercancía esté en China, cómo la distribuimos, cómo lo hacemos, cuáles son las cadenas de distribución que existen. Y finalmente uno de los grandes problemas que hay en China es la fiabilidad. China se ha desarrollado mucho, China tiene empresas muy fuertes, muy potentes y empresas con una gran capacidad de gestión, pero a la vez han salido como hongos después de llover una cantidad de empresas piratas, de empresas que están utilizando las páginas web de otras para venderse, de empresas que no existen, de empresas que siendo trader se anuncian como empresas fabricantes, y esto es importantísimo saber quién es la contrapartida con la que nos vamos a encontrar en China para no encontrarnos con que hemos comprado y no recibimos la mercancía o que hemos vendido y no recibimos el pago. Al igual que Teseo, cuando entró en el laberinto del Minotauro, tuvo la ayuda de Ariadna, que con un hilo consiguió hacerle salir del mismo, China Gestión y otras empresas como nosotros lo que tratamos de hacer es ser ese hilo de Ariadna para las pymes que van a China y tratar de ayudarles en aquello que les hace más falta. Les podemos hacer estudios de mercado, pero estudios de mercado no a nivel de cortar y pegar, sino estudios de mercado en campo, viendo realmente cómo está el mercado para un producto determinado. Ayudamos a hacer implantaciones en China, es decir, empresas que quieren abrir allí una oficina, que quieren montarse un sistema de venta o de compra en China. Buscamos representantes para productos específicos, buscamos socios comerciales chinos. En China, mi opinión personal es que por lo menos en un principio, para poder hacer negocio es muy importante tener un socio chino, pero buscar un socio chino es como el casarse. Para estar seguro, primero hay que tener relaciones prematrimoniales. Bueno, nosotros facilitamos esas relaciones prematrimoniales con los posibles socios chinos para evitar sorpresas a última hora. Hemos hecho y estamos dispuestos a hacer transferencias de tecnología. Ya hay maquinaria española de obras públicas, perdón, hay maquinaria china de obras públicas que se está fabricando con patente española. Hay compactadoras, apisonadoras, hay martillos hidráulicos, hay hormigoneras que se están fabricando con licencia española y funcionando en China. En compras y ventas podemos buscar los proveedores más adecuados para el producto, podemos garantizar que no van a ser de esas empresas piratas que nos van a engañar, podemos hacer controles a la carga. Exactamente, en ventas podemos buscar posibles compradores, podemos ayudar en las negociaciones de los contratos, en los términos de pago. Asesoramos en todo lo que es la internacionalización de la empresa española, especialmente de la pequeña empresa en China, y finalmente ayudamos en la ejecución de los proyectos que se tengan a nivel empresarial. Yo creo que esto es una visión global de China, que si quieren ahora podemos contestar preguntas sobre ellas. Quiero solamente darle las gracias y darle la bienvenida a China. Xie xie, wan qi ni men lai chu. Muchas gracias. Si ustedes quieren, tenemos unos minutos, cualquier pregunta que tengan sobre China, con mucho gusto lo comentamos o incluso después podemos hablar tranquilamente, pero les animaría que cualquier tema que tengan o que pueda tener relación
con el mercado chino, pues aquí estoy para contestar las preguntas que pueda.